Bendiciones a todos, hermanos. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 6. Y hoy vamos a hacer un preludio de lo que es lo que sucede anteriormente, lo que está sucediendo anteriormente de la muerte de Esteban. O sea que esto es un preludio al primer mártir de la iglesia primitiva. Y hoy vamos a estar estudiando el libro de los Hechos, capítulo 6, del versículo 8 al 15. Amén. Pero vamos a orar antes de comenzar. Amén. Para pedirle al Señor guianza. Padre, en nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro por excelencia, nuestro guía, nuestro todo. Que esta palabra esté llena de tu Santo Espíritu, Padre. Que sea para la gloria y la honra de tu precioso nombre, Señor. Y que sirva para edificación de tu iglesia, Señor. Del cuerpo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Te damos gracias de antemano, Señor. Glorifícate, Señor, en esta enseñanza. Y toca los corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Como les decía, hermanos, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15. Es el preludio al primer mártir de la iglesia primitiva. Anteriormente, estudiando la palabra, nos dimos cuenta de lo siguiente. Debido al crecimiento de la iglesia, los apóstoles estaban abrumados con las tareas diarias. Entonces ciertos grupos no estaban siendo atendidos, como las viudas de los griegos. Entonces por esa razón se nombraron 7 varones de Dios, o 7 diáconos o sirvientes, para aliviar a los apóstoles en los quehaceres diarios. Y entonces los apóstoles iban a dedicarse a la palabra de Dios y a predicar el evangelio. Entonces se exigieron de esos diáconos el requisito, o los requisitos eran que fueran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Amén. Entre medio de esos varones estaba Esteban. Y con eso en mente vamos a comenzar a leer la palabra de Dios. Amén. Hechos 6, capítulo 8 en adelante. La palabra de Dios dice así: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotando al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Después de leer estos versículos, nos viene a la mente ciertas advertencias que el mismo Jesús, el nuestro mismo Señor, nos dejó plasmadas en las Escrituras. Vamos a empezar a leer en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 en adelante. Amén. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 18 en adelante.
La palabra de Dios dice así: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros, y si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Una vez más, ¿quién es el que está hablando acá? Es Jesús. Amén. Vamos ahora a ir un momentito a Mateo, capítulo 24, versículo 9 en adelante. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9. Y yo creo que no lea así de corrido, sin razonar, sin digerir lo que está diciendo. Y que usted vea que el Señor nos advirtió que vamos a sufrir persecución por causa de su nombre. Vamos a sufrir persecución, amén. Analice lo que estamos leyendo, no solo lo lea y que le entre por aquí y le salga por aquí, sino que analice lo que estamos leyendo y que se le quede grabado, porque son advertencias de nuestro Señor Jesús. Por algo Él nos advirtió estas cosas para que estuviéramos preparados, amén. Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación, medio de lobos. Mateo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Aquí estamos hablando de un tipo de persecución o de tribulación debido al nombre de Jesús. No se confunda, hermano. Aquí estamos hablando de la persecución que viene cuando una persona decide servir al Señor, cuando una persona decide predicar el Evangelio, cuando una persona decide hablar de nuestro Señor Jesús, ese tipo de persecución. Amén. Entonces ahora vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante. Amén. Dice así: mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, ser astuto como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Estos son algunos de los versículos que nos dejan saber que vamos a sufrir persecución debido al Evangelio. Amén. Esteban no era la excepción. Leímos anteriormente lo siguiente, acabamos de leer esto, en Hechos capítulo 6, versículo 8, en adelante dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada los libertos, incluyendo tantos sirineos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No nos vamos a concentrar quién eran estos grupos. Lo que es importante acá es que se levantaron en contra de Esteban ciertos grupos. Hubo oposición a la palabra, a los milagros, a la cosa que Esteban estaba haciendo en el nombre de Jesús. Se levantó un grupo, no interesa el grupo, no vamos a darle importancia a qué grupo era, eso no viene ahí, sencillamente lo importante aquí es que hubo oposición. Lo importante aquí es que se levantaron varios grupos de personas en contra de Esteban, amén.
Entonces vemos que se cumple lo que Jesús nos advirtió, lo acabamos de leer, pero el problema es que tenemos una memoria limitada. Amén. Jesús nos dijo, nos advirtió que íbamos a sufrir persecución. La persecución no era solo para Esteban, sino para nosotros también. Amén. Le digo para nosotros por varias razones. Amén. Por varias razones. Y analice esto, hermano, hermana. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano, hermana, que en el momento que usted decide hacer algo tan simple y tan sencillo como ir a la iglesia, se levantan una serie de ataques o situaciones nefastas en contra de usted? ¿No se ha dado cuenta de eso? Una cosa tan sencilla como levantarse el domingo y ir a la iglesia. ¿Qué es lo que no se levanta en contra suyo? Analice eso. ¿No se ha dado cuenta que en el momento que usted decide ser fiel al Señor y decir, ¿sabe qué, Señor? Voy a hacer la gran comisión, voy a predicar el Evangelio a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo, a quien se me cruce, voy a predicar el Evangelio. ¿Qué sucede? Se levantan todo tipo de situaciones adversas. ¿No se ha dado cuenta también que en el momento que usted decide, hermano, hermana, en el momento que usted decide de corazón servir a Dios, inmediatamente se desatan ataques en contra de sus finanzas, en contra de su familia, en contra de su salud? ¿No se ha dado cuenta de eso? Solo a mí me pasan esas cosas. Pero que esto no los agarre de sorpresa, porque Jesús nos advirtió que todas estas cosas iban a suceder. La persecución de Esteban quedó plasmada en las páginas de nuestras Biblias para que aprendiéramos que estas circunstancias no iban a suceder, inclusive a nosotros mismos. Amén. Presta atención, hermano, hermana. Leímos anteriormente que Esteban, ¿qué estaba haciendo Esteban? Se estaba moviendo con poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Amén. Acuérdense lo que dice la Gran Comisión en Marcos capítulo 16. Dice, y estas señales seguirán a aquellos que creen. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. O sea que me imagino yo que estamos hablando de esas señales que seguirán a aquellos que creen. Y Esteban creyó. Y grandes señales y prodigios estaba haciendo. ¿Qué sucede inmediatamente? Que Esteban comienza a hacer la voluntad de Dios, haciendo señales, prodigios, moviéndose en el Espíritu. ¿Qué sucede? Se levantó un grupo grande de personas en contra de él. Pero no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con lo cual él hablaba. Amén. Y Jesús ya nos había dado esa promesa a los creyentes. Jesús ya había hablado de estas circunstancias, ¿no? Vamos a leerlo de vuelta. Mateo 10, versículo 19. Mateo capítulo 10, versículo 19. Mire lo que dice aquí el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice aquí. Mateo capítulo 10, versículo 19. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Lo mismo que hizo Esteban. Estaba lleno del Espíritu, hacía señales de poder, lleno del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, tome un momento, hermano o hermana, y reflexione. ¿Cuántas veces usted ha estado bajo ataque? ¿Y por qué? ¿Cuántas veces ha estado usted bajo ataque y por qué ha estado bajo ataque? Y recuerde lo que le digo, no estamos hablando de un ataque porque usted metió la pata o hizo algo malo, entonces vienen las consecuencias. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de ataques debido a que usted decide ser fiel a Dios, predicar el Evangelio y seguir a Cristo, definitivamente, servir al Señor. En los versículos
11, 12, 13 y 14 del capítulo 6, nos damos cuenta que habían grupos que se oponían a Esteban y llegaron al punto, lo leímos anteriormente, de levantar falsos testigos para dañar la reputación de Esteban. Vemos que llegaron al punto, esas personas que se levantaron en contra de lo que él estaba haciendo, de predicar el Evangelio, de hacer señales de poder, todas estas cosas, de hablar de Cristo, este grupo que se levantó fueron llegaron al punto de levantar falsos testigos para dañar su reputación. Y lo acusaban de blasfemar, de hablar en contra de Moisés y la ley. Y no solo Esteban, sino que mencionaron el nombre de Jesús, diciendo que Jesús quería destruir el lugar y cambiar la tradición de Moisés. Hasta ese punto llegaron, no creían en nadie. Y ahora vamos a ver un paralelo bien grande con lo que le sucedió a Jesús. Vemos que Jesús pasó por exactamente lo mismo por lo cual pasó Esteban. Como digno discípulo de Jesús, Esteban sufrió los mismos padecimientos de Cristo en parte. Amén. Vamos a ver lo que dice ahí. Mateo capítulo 26, versículo 59. Mateo capítulo 26, versículo 59. Dice así la palabra de Dios. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron dos que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. No solo nos vamos a quedar con la versión de Mateo, sino que vamos a ir al libro de Marcos y vamos a ver lo que quedó plasmado ahí también a través de Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 55. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Dice ahí, porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Es increíble lo que sucede aquí. Vemos un paralelo entre lo que pasó Jesús y lo que pasó Esteban. Se levantaba un grupo de gente en contra de Jesús y levantaron falsos testimonios, falsos testigos, hablar mal de Jesús, cosas que no eran verdad. Y vemos que Esteban está pasando por lo mismo. Se levantó este grupo en contra de él, en contra de lo que estaba haciendo, y levantaron falsos testigos, falsos testimonios. Querían destruir su reputación, querían prenderlo para matarlo, diciendo todas estas mentiras. Entonces, vemos que sus testimonios no coincidían. Al final, llevaron a Esteban al concilio. Pero algo sucede aquí cuando lo llevan al concilio, cuando lo llevan enfrente de todas estas personas, algo se ve en él, ¿no? Dice ahí en Hechos, capítulo 6, versículo 15, dice, y al fijar la mirada en él, todos, dice ahí, todos los que estaban sentados en el concilio, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. La palabra ángel que aparece aquí en el griego es la palabra no angelos, sino agelos, con doble G, agelos. Un mensajero, especialmente un ángel, por implicación un pastor. ¡Wow! ¿Eh? ¿Sería posible que todos estos miembros del concilio vieron reflejado en el rostro de Esteban, el pastor de pastores, el Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesús? ¿Será posible que haya sucedido eso? Después de haber leído estos últimos versículos del capítulo 6, nos damos cuenta de ciertas cosas. Amén. Por eso le pido siempre preste atención cuando estamos leyendo la Escritura, porque
La Escritura está viva, la Escritura nos habla. Amén. ¿Qué nos damos cuenta? De que si hablamos de Jesús y predicamos el Evangelio, eso nos va a traer persecución. De una manera o de otra, nos va a traer persecución. Amén. Y cuanto más reflejemos a Jesús en nuestras actitudes, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de proceder, cuanto más reflejemos a Jesús, más ataques vamos a sufrir. Son dos hechos y eso no va a cambiar porque hasta el mismo Señor nos advirtió que vamos a sufrir persecución. Amén. Esteban no fue la excepción y hay muchos hermanos y hermanas alrededor del mundo ahora mismo que están sufriendo persecución, inclusive muerte, debido a predicar el Evangelio. Amén. Les voy a citar una frase célebre del libro Don Quijote de la Mancha. Es una frase célebre de ese libro de Cervantes que dice: ladran Sancho, señal que estamos cabalgando, o señal que cabalgamos. Eso significa que mientras Don Quijote y su fiel asistente Sancho Panza cabalgaban, mientras estuvieran haciendo algo, mientras estuvieran en movimiento, siempre iban a haber críticas, siempre iba a haber gente ladrando, amén, en su contra, siempre van a haber críticas. ¿Y a dónde vamos con esto? ¿Qué tiene que ver Cervantes, qué tiene que ver Don Quijote con nuestro caminar en Cristo? Tiene que ver mucho, porque si usted analiza su vida, hermano o hermana, y usted no está sufriendo ningún tipo de persecución, esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿está usted sirviendo a Cristo? ¿Está usted cumpliendo la gran comisión? ¿Está usted reflejando a Jesús? ¿Amén? ¿Está usted caminando como Dios manda? Sí le puedo decir que Dios es fiel. Y si usted decide de corazón servir al Señor, si usted decide de corazón cumplir la gran comisión, predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos y bautizarlos y todo lo demás, Dios es fiel. Dios no lo va a dejar abandonado, Dios no lo va a dejar sufrir todas estas cosas solo o sola, sino que Dios va a estar a usted ahí agarrándole la mano. Amén. Dios es fiel y la palabra dice, está escrito, que si usted es fiel en lo poco, Dios va a ser fiel en lo mucho. Amén. No tenga miedo, hermano y hermana, predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que Dios es fiel. Refleje a Cristo, hermano, hermana, refleje a Cristo. Dígale no al viejo hombre, dígale no a la mujer vieja. Trate de reflejar a Cristo, amén. Acuérdese que nosotros somos la luz de este mundo, la sal de la tierra, somos embajadores de Jesús, somos representantes de Jesús en la tierra. ¿A quién estamos reflejando? ¿A quién estamos predicando? Si es que lo estamos haciendo. ¿Acaso no sucede nada en nuestra vida porque en realidad no estamos haciendo nada? Piensa en esas cosas, hermano, hermano. Con esto terminamos este capítulo, pero vamos a citar unas cuantas promesas del Señor. Como le repito, si usted es fiel con Dios, Dios va a ser fiel. Si usted es fiel en lo poco, Dios va a ser fiel en lo mucho. Eso está escrito, créanlo. Y Dios no lo va a dejar a usted, hermano, ni a usted, hermana, desamparado. Predique el Evangelio, predique el Evangelio. Haga la voluntad de Dios. Amén. Porque Él es fiel y Él va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Amén. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido,
porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Amén. El que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Así que no tema, hermano y hermana, de hacer lo correcto. Y vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 34 en adelante. No importa lo que pase, no importa lo que pase, nada ni nadie lo podrá separar a usted, hermano, o a usted, hermana, del amor de Cristo Jesús. Vamos a leerlo ahí, amén. Romanos 8, 34 en adelante. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué grandes promesas. Aprópiese de esas promesas, créalo, sea fiel a Dios, haga la voluntad de Dios, predique el Evangelio, en hora y fuera de hora, amén. Que Dios nunca lo va a dejar a usted, hermano, desamparado, ni la va a dejar a usted, hermano, desamparado, porque Él es fiel y Él no cambia, amén. Lo dejo con estas preguntas. ¿Existe la necesidad de cambiar la forma en que pensamos y por lo tanto la forma en que actuamos? Que Dios me los bendiga, hermanos, hermanas, y que la paz del Señor esté con vosotros. Amén. Bendiciones.